Bienvenidos a Modo Caos, un espacio donde hablamos de lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir. Su servidora Verónica García, licenciada en Pedagogía, apasionada en comportamiento humano y las relaciones personales. Y un servidor, Felipe Vázquez, psicólogo, psicoterapeuta y doctor en psicopatología forense. El día de hoy, Felipe, tenemos un temazo, como cada uno de nuestros episodios en este podcast, el cual vamos a hablar de un tema que es tan controversial en la familia debido a la drogadicción. Ese tema donde hablamos de las situaciones familiares que se presentan y que agobian una relación o un entorno, ya sea de amigos, de familia o de un ambiente laboral y que te afecta día con día. Así es, Vero. Pues aunque de alguna manera pensamos que las personas que consumen sustancias tienen la libertad, sobre todo, de expresarlo, nos vamos a dar cuenta de que sigue siendo todavía un tabú. Y vamos a ver el impacto psicológico y social que tiene la familia que tiene algún miembro consumidor de sustancias, que le llamamos familias toxicómanas y drogodependientes. Así es, Felipe, y me gustaría iniciar con este podcast hablando de una definición general de qué es la drogadicción. Bien, hablando de drogadicción, nos apegamos particularmente al consumo de aquella sustancia tóxica para el cuerpo que tiene una alteración en nuestra psique, en nuestra mente, y que obviamente va a generar disfuncionalidad en el campo personal, social y familiar, a tal punto de llegar a algunas personas a generar brotes psicóticos. Socialmente el impacto sería tener algún tipo de violencia, ¿verdad? Tipificación de algunos tipos de delitos y demás. En ese caso, Felipe, ¿por qué se sigue considerando un tabú este tema de las drogadicciones? ¿O qué es lo que hace que se considere un tabú? Lo que pasa que no por normalizar el consumo de sustancias significa que esté aprobado. Incluso es más común en nuestra región hablar del tema de alcoholismo como un consumidor social o un bebedor social, pero dedicarse a incluso hacer una investigación donde las personas puedan asumir que consumen metanfetaminas, cristal, cocaína, todavía sigue teniendo ese impacto. Y es un secreto a voces que aunque lo consuman, la gente prefiere decir que solamente utilizan el alcohol como un medio social, sin referir a que recurren también a otro tipo de sustancias. Por eso sigue siendo tan tabú esta dinámica, pero en el mundo social sigue siendo todavía discriminatorio quien lo utiliza. Cuando alguien tiene una adicción, hablando ya sea en alcoholismo o algún tipo de drogadicción ya más agraviada, ¿por qué es tan difícil reconocerla? ¿Por qué es tan difícil aceptar que alguien está adicto a alguna sustancia química? De cajón tenemos que hablar apegados a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que incluso lo clasifica como una enfermedad. Entonces, difícilmente la persona que consume sustancias tóxicas, llámese alcohol, tabaco, o alguna droga psicodélica, efectivamente puede determinar que ya está en el grado de enfermedad. Piensan las personas que lo utilizan que pueden dejarlo cuando lo consideren pertinente. Y ese es uno de los primeros errores que ocurren los usuarios. Pensar que no porque lo consuman 2, 3 veces o situacionalmente o circunstancialmente vayan a ser ya candidatos a una adicción. Y si hablamos de la definición de adicción como tal, hablamos que la palabra adicción, la A significa sin, es el prefijo sin, y dicción es sin habla. Es decir, le ponen voz a esto que siente la persona cuando consume este tipo de sustancia, lo que va generando que sea su forma de comunicarse, solo y tan solo a través del consumo de drogas. Aquí me gustaría abordar un tema tan importante, Felipe, para todos los jóvenes que nos están visualizando, que están escuchando este podcast, este temazo, es el que normalmente dicen, con una vez que lo consumas, no pasa nada. Eso es un tema que normalmente trae en controversia porque tu amigo te dice, pues consúmelo, no lo vas a volver a ingerir. Y sabemos que no es así. Normalmente para que algo se convierta en adicción, va de la mano el que no es solamente consumirlo una vez, sino que es algo cíclico y dependiente de una sustancia al momento que la consumes, ¿no? De acuerdo. Incluso algo muy importante es el contexto inmediato de la persona que utiliza algún tipo de sustancia. No es lo mismo una persona que utiliza el alcohol
por primera vez, un consumidor primario, y que tiene una mala experiencia por haber consumido porque lo avergonzaron, se orinó, tuvo algún tipo de exposición social y prefiere evitarlo nuevamente para no perder el control, a la persona primaria que utiliza el alcohol y que tiene, por ejemplo, el alma de la fiesta, comienza a conquistar mujeres, la gente lo empieza a buscar, se da cuenta de que se desinhibe socialmente, y entonces va a replicar esa conducta cada vez a mayor intensidad para tener un efecto pues más exitoso. Entonces, depende mucho del contexto social y el refuerzo que tenga después de consumir esa sustancia para que realmente vuelva a repetir el consumo del alcohol o de las drogas, ¿verdad? ¿Crees que en este caso, Felipe, se puede relacionar con con la personalidad o las emociones de alguna persona en particular? ¿Por qué hablo de este tema? Normalmente, yo he identificado algunas personas que dicen, es que cuando yo consumo alcohol, me siento diferente, me animo a hablar con la gente, me hago más sociable, soy más empático, o consumo drogas y me siento más fuerte, me siento más seguro. ¿Crees que se deba este factor, el que influya las emociones dentro de una persona para poder seguir consumiendo ya sea alguna droga o algún tipo de alcohol? Totalmente sí, porque incluso cuando diagnosticamos desde el Manual Psiquiátrico de Trastornos Mentales, conocido como DSM-5, identificamos que es un trastorno por consumo de sustancias, ya sea al alcohol, a metanfetaminas, a cannabis, pero tiene ese impacto, que es una alteración mental y que va de acuerdo a un cierto tipo de personalidad. Es decir, hemos visto la comorbilidad, que es que haya 2 o más enfermedades mentales en la persona que consume alcohol o drogas. Puede tener algún trastorno de ansiedad, puede tener algún trastorno depresivo, puede tener algún trastorno de personalidad, con una persona narcisista, una persona dependiente, una persona límite de personalidad, que son literalmente trastornos de personalidad. Entonces, es difícil que nada más puedas encontrar, me atrevo a decir, imposible que puedas encontrar más un tema de una persona alcohólica, la voy a decir como tal, sin que tenga algún otro trastorno comórbido o a la par de. Por lo tanto, pues son más proclives este tipo de personas a buscar este tipo de sustancias para ser más funcionales. Y es algo que normalmente el usuario no conoce cuando llega con nosotros al área de la salud mental. Piensa que solo con el alcohol va a poder salir de la depresión porque se siente mejor cuando lo consume. Y dice, pues como ya me tomo unos tequilas y se me olvida, no significa que realmente lo resuelva en su vida ese problema o trauma que ha tenido. Simplemente lo desinhibe de lo que ha vivido y por lo tanto vuelve a ser cíclico. Cada vez que recuerde el evento traumático va a recurrir con mayor frecuencia al consumo de sustancias. Y hay algo bien importante, pero incluso para el tipo de personalidad es el consumo de sustancias. Una de las clasificaciones que tienen las sustancias es en torno al efecto que tiene la droga o el alcohol. Otro es de acuerdo a la clasificación de personalidad. Y me gustaría decir, por ejemplo, que hay personas que conviven más con rasgos depresivos y ansiosos y van a tener la tendencia a consumir cannabis o marihuana, consumo de alcohol, ¿verdad? Y las personas con rasgos depresivos lo que van a querer es algo psicoestimulante, por lo tanto van a poder recurrir más a metanfetaminas, llámese cristal o la misma cocaína, ¿verdad? Entonces, hasta para este tipo de emociones, como lo habías marcado en un momento atrás, depende el uso de sustancias que va a utilizar el usuario. Y es que de hecho, Felipe, hablando de este tema, normalmente hay quien lo usa de consumo medicinal y que de hecho ahorita vamos a abordar también un poquito más el tema de pues en las drogas legales que normalmente pues usan para sanar algún tipo de heridas o emociones, y pues calmar o tranquilizar ese dolor o esa ansiedad o esa depresión, ¿no? En ese caso me gustaría primero abordar el tema de en qué momento es en el que puede alguien decir hasta aquí puedo controlar mi adicción. Es decir, yo no sé si es un alcohólico, yo estoy tomando, estoy en fiesta, sí tomo, pero cada 15 días, cada mes o cada 8 días o cada evento familiar, pero hasta qué punto se puede considerar el que tú ya rebasaste esa línea o ese tope de decir, lo puedo controlar, necesito atención pues psicológica o médica. Mira, muy importante, porque si hablamos meramente de un diagnóstico, vamos a recurrir otra vez al DSM-5 para diagnosticar que
Si la persona consume, llámese hablando del alcohol, 2 o 3 veces por semana durante un periodo de 3 meses, ya estamos en un tema de alcoholismo, ¿verdad? Así sea una copa, 2 copas, pero si lo hace 2 a 3 veces por semana, en un periodo de 3 meses, ya hablamos de una enfermedad. Enfermedad. Exacto. Y fíjate que hay veces que me ha tocado escuchar o visualizar que dicen, ay, es que yo llego y descanso bien a gusto de la chamba, me echo un tequilita o una copita de vino y me acuesto dormido para que caiga más a gusto la comida, pero ahí es donde estamos nosotros avanzando paso a paso para que se agravie esta situación de adicción, ¿no? Exacto, porque lo dices muy puntual.